Muy buenas tardes a todos los que se están conectando. Bienvenidos a la sesión de conferencias sobre música, instrumentos y bailes de salón en el Caribe, organizado por los Centros Culturales Barranquilla y Montería del Banco de la República. Como es habitual, primero tendremos la intervención de nuestras invitadas y al final abriremos el espacio para dar respuestas a las preguntas que nos envíen por el chat habilitado en Facebook Live de Banrec Cultural Montería y Barranquilla. El Caribe Suena es un proyecto que gira en torno a la diversidad musical caribeña, una iniciativa de largo aliento que permitirá explorar los ritmos del norte de Colombia. Desde el 2021, los centros culturales del Banco de la República en el Caribe, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Montería, Riohacha, San Andrés, Sincelejo y Valledupar, se unen en torno a la exploración de los ritmos, fusiones y las músicas nacidas en el norte de Colombia. El proyecto transversal denominado El Caribe Suena busca abordar los diferentes géneros musicales autóctonos de esta región colombiana por medio de diversas actividades que vinculan a músicos, hacedores, gestores e investigadores. En 2021 inicia este proyecto con uno de los ritmos musicales autóctonos del Caribe colombiano, que fue la cumbia. Allí dialogamos con expertos, aprendimos nuevos sonidos y nuevas rimas que nos adentraron al río Magdalena, al mar Caribe, al río Sinú, a la Mojana Sucreña, al río Ranchería, al río Guatapurí y al Gran Caribe por las islas. En este 2022, el Caribe suena a sucus, a calipso, a mento, a ritmos que nos llevan al Gran Caribe. Iniciamos entonces esta sesión con María José Alviar Cerón. Ella es música e investigadora con dedicación a la docencia y al trabajo en gestión cultural en ámbitos educativos, culturales y espacios para el trabajo social, con especial énfasis en las manifestaciones culturales del Caribe colombiano. Es doctora en música en el área de etnomusicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se graduó con la tesis El porro de los pelaos, sujetos anfibios en la disputa intergeneracional de las bandas pelayeras, que hace un detallado análisis sobre el tránsito transgeneracional del porro hacia los jóvenes de las bandas del departamento de Córdoba. Actualmente se desempeña como docente de la Universidad de Córdoba. María José, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde y adelante con su conferencia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias primero por la invitación. Para mí es un honor estar aquí acompañándolos y además también acompañada de la profesora Marta, quien vamos a escuchar después. Y entonces, pues ya lo dijo Diana un poquito, pero yo termino de contarles que yo soy etnomusicóloga y digamos una de las cosas que me ha interesado trabajar pues es acerca de los instrumentos musicales en particular. Ya aquí en Córdoba me han visto algunos que he trabajado bastante con la marímbula. Y en este esfuerzo entonces el área cultural del Banco de la República, de hablar un poco y de conectar un poco la música, las expresiones musicales de San Andrés, pues he preparado una conversación, más bien un espacio en el que yo quisiera que ustedes también conversen conmigo acerca de las formas en las que podemos encontrar conexiones y formas de diálogo también entre músicas del Caribe continental y músicas del Caribe insular de Colombia. Por eso entonces, digamos, de manera general estamos hablando de culturas afro, pero vamos a ir aterrizando a medida que avancemos en unos instrumentos musicales particulares de los que a mí me interesa hablar y sobre los que espero que podamos pues hacer algunas reflexiones. Entonces, bueno, como les decía, van a ser más o menos dos partes. Primero,
La idea es que vamos a hacer un poco de reflexión y vamos a conceptualizar un poco acerca de la raza y de lo que se considera afro, digamos, porque me interesa partir, digamos, de una visión no esencialista, sino más bien bastante plural y diversa en la que podamos pensar qué puede significar esto de lo afro y cómo eso puede estar viéndose, podemos estar viéndolo hoy en día en el siglo XXI, ¿no? Y en la segunda parte entonces hablaremos detalladamente sobre estos dos instrumentos de los que les estoy comentando. Para empezar entonces, pues el Gran Caribe, a mí me parece sumamente interesante plantear al Caribe como un complejo cultural muy grande, ¿no? Nosotros, por supuesto, en Colombia, pues pensamos el Caribe como esta región que está limitando con el océano Atlántico, pero el Caribe, realmente el Gran Caribe es territorialmente muy extenso, muy complejo además, y es muy interesante observar que las conexiones, digamos, entre unos territorios y otros, eh, incluso desde tiempos de la colonia y antes de la colonia, pues eran supremamente activas y muy fructíferas, ¿no? Tal vez andar en barcos de un lugar a otro era mucho más fácil. Nosotros podemos imaginarnos hoy en día, por ejemplo, lo que era un viaje en tiempos de la colonia desde Cartagena hasta Bogotá y lo que podría ser un viaje desde Cartagena hacia La Habana, ¿no? Se sabe que había barcos diarios desde Bogotá hacia La Habana y hacia Veracruz en México. Entonces, es una región que ha estado sumamente conectada por vía marítima y eso hace que culturalmente pues también haya tenido muchísima afluencia, ¿no? Lo interesante de mirar este Gran Caribe es justamente pensar que San Andrés, siendo San Andrés y Providencia, bueno, y Santa Catalina, siendo unas islas que pertenecen políticamente a Colombia, están también incluidas en un eje, digamos, de lo que es el Caribe anglo, y es que todas estas islas, ustedes saben, las islas del Caribe pasaron por épocas coloniales en las que estaban eh, ¿cierto? Colonizadas por España y después en algunas épocas por Inglaterra y hay islas además que después fueron de Holanda y algunas se independizaron, etcétera. Cuestión diferente a lo que sucedió en el continente, en donde sí fue, digamos, bastante estable la colonia española, ¿cierto? Y eso hace entonces que San Andrés tenga una condición bastante particular en lo cultural y que digamos que sea un elemento que crea en el buen sentido, que crea conflicto con el concepto del Caribe colombiano, ¿cierto? Es un elemento San Andrés que a veces está y a veces no está, a veces se considera región insular, aparte del Caribe continental, y a veces se considera parte eh, del Caribe colombiano como región cultural, ¿no? En, en Colombia se piensa entonces, digamos en términos generales, en el sentido común, se piensa en el Caribe desde una delimitación política que sabemos todos nosotros que no siempre corresponde, ¿cierto?, los límites políticos con los límites culturales. Sin embargo, ha tendido a definirse así a través de pues, la unión de estos departamentos, ¿no? Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Y aquí aparece San Andrés y Providencia, y fíjense que es muy particular ver que es casi siempre en los mapas, en las representaciones del Caribe colombiano, pues San Andrés y Providencia tiene que ampliarse un poquito en su tamaño, pero además tiene que acercarse un poquito a Colombia, porque si lo viéramos en este mapa que vimos antes, pues San Andrés está, de verdad, si uno lo pudiera acercar, aquí ni siquiera aparece, pero está por aquí cerquita de Nicaragua. Ustedes saben que ha habido bastante conflicto al respecto. Entonces es muy interesante que las conexiones territoriales, políticas y culturales crean diálogos y confluencias bien particulares, bien distintas, digamos, de lo que ha sido el Caribe continental con el Caribe insular. La idea, por supuesto, hoy es que vamos a ver eh, que hay, que hay cosas sobre las cuales, pues, sí hay mucho diálogo y que esas particularidades, pues, también se encuentran
en similitudes, ¿cierto? Partimos entonces de pensar o de repensar el concepto de raza. A mí en lo particular me parece muy importante, digamos, aclarar y ir un poquito hacia el fondo de lo que se considera afro, porque es uno de estos elementos que además hoy en día está teniendo un importantísimo boom también a nivel político, ¿cierto? Pero que nosotros tenemos que, digamos, ser capaces de esencializar, de desnaturalizar un poco esas relaciones que ya, pues, muchos estudiosos, especialmente del ámbito latinoamericano, han estado trabajando alrededor del concepto de la raza. Sabemos, pues, que la raza es una construcción conceptual del periodo colonial, el contacto colonial, que tiene que ver esencialmente con el uso de la fuerza, ¿cierto? De la violencia, y que se observa pues desde ese momento, digamos en particular en la pigmentación de la piel y en ciertas características fenotípicas, ¿cierto? Pero sabemos, digo, a todos nos enseñaron en la primaria, que en el primer momento del contacto colonial, al llegar, digamos, los europeos a América, se encuentran, digamos, con unas personas que vivían allí, que ellos realmente no estaban seguros si esas personas eran humanos, digo, si eran personas o no, ¿no? Si eran humanos o no, o eran animales. Y al parecer con la intervención de la Iglesia Católica, pues se determina que sí, que efectivamente son humanos y entonces eso les da pues un trato, se supone que en ese momento no esclavista, ¿cierto? Pero por la disminución entonces de esta población, porque empieza a ser sometida a trabajos muy fuertes, pues se decide traer mano de obra desde el África, donde se sabe que además ya existía la esclavitud allá mismo, ¿no? Entre unos grupos y otros, pero se decide entonces empezar el tráfico de personas que vienen hacia América de forma esclavizada y que llegan aquí en unas condiciones bastante particulares. Ya se sabe hoy en día que cuando ellos eran traídos a América, por ejemplo, una de las políticas muy importantes era que no podían quedar juntas dos o tres personas que vinieran de la misma región, es decir, que hablaran el mismo lenguaje, especialmente para que no se pudieran comunicar y no pudieran hacer eh, pues planes para hacer una revuelta, ¿no? Por supuesto, porque eran personas que venían traídas de regiones distintas del África. Si nos imaginamos nosotros, miren que digamos, en el imaginario colectivo, la gente en general piensa el África como una sola cosa, ¿no? Como si todos fueran lo mismo hoy en día. Ahora imaginémonos en el siglo XV, XVI. Eran grupos sociales muy distintos, de regiones distintas. Además, en cada periodo de la colonia fueron traídas personas de regiones diferentes. Total que a la llegada de estas personas que llegaron como esclavos a América, pues hubo ya de entrada una mezcla muy importante, ¿cierto? Entre personas que venían de distintos territorios del África. Además, a ellos se les quitaron, por supuesto, todos los elementos que pudieran traer, entre ellos los instrumentos musicales, ¿cierto? Eh, para evitar justamente, bueno, obviamente porque no había espacio ni nada en el hacinamiento en el que eran traídos, pero además para evitar que hubiera algún tipo de conexión entre ellos. Esto ocasiona, pues, por supuesto, que empiece a haber muchos desarrollos de hibridaciones, podríamos decir, intraafricanas, y eso sumado, por supuesto, pues, al resto del mestizaje al que sería sometido casi siempre a la fuerza la población que vino del África, ¿no? Y eso es interesante verlo en términos de lo que plantea Arturo Escobar. Eh, Él es un antropólogo muy interesante que ha trabajado mucho en el Pacífico colombiano. Y él dice que desde ese momento se crearon unas geografías jerárquicas de raza. Y dice así, aunque con variaciones, estas geografías jerárquicas de raza fueron claramente establecidas
por científicos, políticos, escritores y autoridades desde los tiempos coloniales y fueron adoptadas sin alteraciones significativas por los líderes republicanos después de la independencia. Es decir, estamos viendo una permanencia muy impresionante, ¿no? de esta forma de conceptualizar el país. En estas geografías racializadas, los escritores establecieron una conexión directa entre el clima, el territorio y los grupos raciales, es decir, que las mesetas andinas estaban habitadas por las civilizadas y buenas personas blancas de origen europeo, las tierras bajas húmedas y tropicales por los negros y los grupos indígenas incapaces de razón y progreso. Las perspectivas más progresistas después de la independencia visionaron la mezcla de las razas, pero endosando la ineluctible inferioridad de negros e indios constreñidos a sus territorios. Es decir, que desde la colonia se estableció como desde criterios científicos, se estableció que las zonas del país estaban ocupadas por personas racializadas, ¿cierto? Que además eran pensadas desde una jerarquía que estaba determinada por el ideal blanco europeo en los lugares altos, ¿cierto? En las mesetas, como dice él, y las otras zonas del país por los otros grupos racializados. Dice, por ejemplo, Peter Wade, que es también un investigador inglés que ha trabajado también aquí mucho en el Pacífico, pero especialmente hizo un trabajo muy interesante sobre la música del Caribe en Colombia. Peter Wade nos trae ejemplos muy claros de las formas en las que, fíjense que en los años 20, desde los 20 hasta los 60, en los textos escolares, es decir, los textos que leían tal vez mis papás y mis abuelos, las formas en las que ellos aprendieron cómo se construía este país, había frases como esta: la masa de hombres de color que trabajaban duro y pensaban poco, en todas partes se encontraban en estado deplorable. Cosas que realmente hoy en día uno lee y son muy fuertes, ¿no? Después, otro autor escribe cosas como la contribución africana está compuesta por generosidad, festividad, elasticidad física y pereza, en tanto que los europeos aportaron un sentido de la medida, moderación de razón y emoción, altivez espiritual y un gran volumen de conocimiento. Entonces dice Peter Wade, quien está analizando realmente la música, pero está mirando las formas en las que se conceptualizan estas raíces con los elementos musicales, ¿cierto? Y él dice que ciertamente pues los indígenas y los negros fueron tomados siempre desde el periodo republicano como parte esencial de la constitución identitaria de Colombia, sin embargo, siempre en un lugar relegado, ¿cierto? Siempre en un lugar inferior al que sería el lugar de los europeos. Esto, por supuesto, ha tendido a un giro muy interesante, especialmente a partir de la Constitución de 1991. Sin embargo, la naturalización que tenemos nosotros acerca de lo que significan las herencias y especialmente estas tres razas de las que tanto se habla, pues es bastante compleja, ¿no? Es bastante problemática desde mi punto de vista, por eso me parece interesante entrar por aquí. Y dice, entonces termina Peter Wade diciendo que todavía ahora, pues miren, ya iniciando el siglo XXI, cuando lo escribe Peter Wade, pues hay una idea de que el Caribe colombiano, y esto ahorita no estoy hablando del Pacífico, que ya es bastante complejo en sí mismo, pero que el Caribe colombiano es percibido como caliente, ¿cierto? Y la región andina como fría, es decir, esto es una muestra más de estas geografías jerárquicas de raza. Y claro, hablando además en términos sexuales, pero también en términos de lo que significa la festividad en el Caribe y digamos, la afluencia de lo que se denomina como la sangre negra, ¿no? Especialmente en el Caribe. Dice él entonces que, sin embargo, a pesar de eso, y especialmente desde la segunda mitad del siglo XX, pues el resto del país, digamos, toda la región andina, incluso ya llegando a toda la región de la selva, pues el país se ha calentado, dice él. Y en este proceso el Caribe colombiano desempeña un papel crucial en gran parte debido a su música. Y él hace pues todo un análisis de la forma en la que la música, especialmente en manos de el señor Lucho Bermúdez y las orquestas, como la de él y la de Pacho Galán, empiezan a tomarse entonces un lugar protagónico en Bogotá y de ahí pues digamos todo un fenómeno de lo que significa
la tropicalización del país, que ya varios autores han trabajado también. Entonces, bueno, digamos que desde esta perspectiva, que además está supremamente influenciada por el pensamiento folclorista muy determinante en Colombia en la segunda mitad del siglo XX, pues se habla de una manera muy general de Colombia como un país tri-híbrido. Se considera entonces que hay tres raíces, ¿cierto? Y que estas tres raíces aportan cada una ciertos elementos, como algunas de las cosas que ya les he leído. Eh, y esto, digamos, esta hibridación es un asunto que se toma como sin cuestionar, ¿no? Sin pensarlo mucho, muy a profundidad. Es una forma conceptual que se usa para hablar de muchas músicas, especialmente en el Caribe, por ejemplo, sobre el porro, que es lo que más he trabajado yo aquí en Montería. Se habla sin discusión, ¿no? De que el ritmo del porro pues, es heredado de la raíz africana, de que los instrumentos musicales y la afinación son heredados del europeo y de que las melodías, especialmente porque fueron retomadas de melodías que venían de los grupos de gaita, etcétera, pues son el componente indígena, ¿no? Y esto conforma entonces un mito que se acerca mucho a lo que puede ser la identidad mestiza del Caribe, en el que cada una de las raíces aporta algo y se crea un elemento cultural nuevo y completo que representa, se supone, a toda la población, ¿sí? Este mito, pues por supuesto, para mí es bastante problemático. Es problemático por varias cosas, pero esencialmente porque, por un lado, pues esencializa cada una de esas raíces, ¿cierto? Es como si cada una de esos componentes solamente pudiera aportar ciertas cosas y no otras, ¿cierto? Por ejemplo, este imaginario de lo afro solamente vinculado a lo rítmico, a los tambores, ¿no? Solamente a las formas cíclicas, al carácter festivo, digamos, y desde esa perspectiva, digamos, se pierde un poco todas las otras formas musicales y características que podrían tener cosas, sonidos, ¿cierto? Derivados de allí. Incluso desde esta forma de pensar la tribridación se puede pensar qué es y qué no es música, ¿cierto? Qué cosas de las que nosotros escuchamos se consideran y qué cosas no. Y lo otro que es problemático pues, de esta conceptualización es que además deja por fuera pues, otras influencias, otras culturas, otras formas musicales que han entrado a jugar allí y nos hace pensar además pues, que cada una de estas raíces es homogénea, ¿no? Y esto, por ejemplo, nos hace olvidar lo que hablábamos al principio de las distintas formas culturales tan particulares que pudieron haber llegado desde el África hacia acá y las formas en las que desde ese entonces eso ha ido mutando y ha ido incorporando algunas otras cosas, ¿no? Entonces, quería empezar por aquí porque, digamos, observando la forma en la que normalmente conceptualizamos la hibridación en Colombia a partir de este asunto del mestizaje, nos tiene que resultar, digamos, de entrada sospechoso. Y la idea es que a partir de esto, pues podamos pensar nosotros musicalmente que la presencia de lo afro en el Caribe va mucho más allá de solamente los tambores, ¿no? Que es lo que, digamos, de primerazo todo el mundo se imagina. Y no estoy diciendo con esto que no, por supuesto que sí. Sino que podamos, digamos, un poquito traspasar esto y pensar entonces que cada una de estas raíces de las que hablamos, y no solamente de estas tres, sino de muchas otras influencias que pueden conformar lo que hoy en día conocemos como música del Caribe, que cada una de estas raíces pues es heterogénea y compleja en sí misma, ¿cierto? Y que además se ha ido desarrollando a través del tiempo y que las herramientas que tenemos en este momento para conocer esas músicas del pasado, especialmente estas músicas que han sido vinculadas a la tradición oral más que a la notación, pues son realmente limitadas, ¿cierto? Muchas de las cosas que nosotros quisiéramos saber de esas músicas de siglos atrás, es muy difícil saberlas y hay que tener mucho cuidado en las formas en las que uno piensa, por ejemplo, que las músicas del África que escuchamos hoy en día son las mismas que hace 5 siglos podrían haber sonado y eso pues tal vez es muy apresurado decirlo, ¿cierto?
La idea entonces es que podamos pensar de una manera un poquito más compleja y que podamos cuestionarnos los vínculos que hacemos entre ciertas características musicales y ciertos grupos racializados que son los que conforman esas herencias de las que hemos hablado. Después de todo esto, entonces los voy a invitar a conocer dos instrumentos, seguramente ya muchos de ustedes los conocen, pero yo quisiera hacer como una reflexión entre estos dos instrumentos que son, por un lado, el tináfono y por el otro lado, la marímbula. El tináfono, muy conocido en Colombia por ser parte de la música que se toca en San Andrés y Providencia. Y la marímbula como un instrumento que está más en el Caribe continental, ¿cierto? En la región del Urabá, en el departamento de Córdoba, incluso en Bolívar. Un instrumento que pertenece además a todo el Caribe, a todo el Gran Caribe, y que tienen pues los dos características muy, muy interesantes. Entonces, veamos. El primero es el tináfono. El tináfono se constituye de básicamente una tina de lavar, un recipiente metálico, casi siempre de zinc, que se le amarra una cuerda gruesa en el centro de la tina, se pone la tina boca abajo, se le amarra una cuerda y se tensa esa cuerda con una vara de madera. El instrumento funciona básicamente pues tensando la cuerda, entre más tensa está, digamos, tirando la vara hacia atrás, el sonido es más agudo y soltando la tensión, el sonido es más grave. Con esto se logra pues hacer un sonido que puede variar en altura, ¿cierto? Dependiendo de cómo yo puedo poner mi mano con la que estoy agarrando esta vara de madera. Con la otra mano entonces se toca la cuerda, así como si fuera, digamos, un contrabajo, ¿cierto? El tináfono entonces es un cordófono. Otros instrumentos cordófonos, por ejemplo, pueden ser la guitarra, ¿cierto? Otros instrumentos que suenan a través de cuerdas, pero este es muy particular porque tiene una sola cuerda, ¿cierto? Una sola cuerda que se tensa y que de esa manera entonces se produce el sonido. Se dice entonces que es un sonido medio sordo, que es más o menos, digamos, para lo que podríamos nosotros decir entre un contrabajo y un bombo. Decir que es medio percutivo también, pero tiene una función melódica y cumple sonido pues de bajo en las agrupaciones, ¿no? Es muy interesante ver que el tináfono tiene antecedentes, parece, es decir, en el África encontramos instrumentos similares a este, pero no hay, eh, digamos, de la misma manera. En el Congo hay un instrumento que es muy similar, pero que se usa, digamos, como resonancia a la tierra misma, incluso se hace un hueco en el piso para tensar la cuerda y con una vara redondeada se utiliza para subir o bajar la altura, ¿no? Según la tensión que se hace. Un instrumento similar a ese se encontró en Cuba, sin embargo, parece ser que en Cuba ya no se usa mucho y tal vez porque ha sido reemplazado por la marímbula de la que vamos a hablar después. Pero en el Caribe colombiano sí hay muchas formas de tináfonos con nombres bien distintos y con funciones particulares. Por ejemplo, en el sur de Estados Unidos eh, se utiliza y se ha utilizado, digamos, hay datos desde principios del siglo XX en las famosas jock bands, bandas que tocan eh, country en Estados Unidos. Por ejemplo, hay datos de este instrumento también que allá le llaman washed up bass. En Costa Rica, que es una puntica de Costa Rica en Puerto Limón, donde al parecer llegó desde Bahamas, donde también hay el uso de washed up bass. Y incluso en México hay formas de estas tinas que hasta donde he podido tener noticia, se usan más para tocar como música popular, callejera, incluso se usan como en forma de una orquesta en la que una sola persona puede estar tocando lo que allá le denominan tina y una armónica, ¿no? Para hacer melodías y acompañarse con la tina. Y pues en San Andrés, tináfono casi siempre o tinajo
Como ven, se puede interpretar sentado o a veces de pie. Hay personas que usan uno de sus pies para, digamos, para sostener el palo y que no se les desarme el instrumento, ¿no? Son, digamos, variaciones todas del mismo instrumento, todas en el Caribe, en el Gran Caribe del que hablamos al principio. Y fíjense que además este instrumento, podríamos decir, está un poco más vinculado al eje anglo-caribe, ¿no? Un poquito más del lado de las Bahamas, de Estados Unidos, tal vez a Costa Rica que llega de las Bahamas, ¿cierto? Y de San Andrés. En Jamaica también parece, hay noticias de este instrumento, sin embargo ya parece que en desuso. El tináfono, entonces pues en Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, especialmente como les digo en las jug bands, donde además hay presencia de otros instrumentos también de origen afro muy interesantes de percusión. En Costa Rica se llama calipso limonense, es decir, este calipso que puede estar muy emparentado con el de San Andrés. En México, en el que se toca, como les digo, más músicas, digamos, populares, incluso de músicos callejeros que la utilizan. Y en Colombia, pues para tocar el calipso de San Andrés. Aquí la encontramos acompañando a otros instrumentos que son muy usuales en San Andrés. Fíjense que hay cordófonos, digamos, de herencia muy centroeuropea, ¿no? Con afinación, con temperamento europeo y otros instrumentos de percusión y, digamos, no hay conflicto entre el tináfono y los otros instrumentos de afinación temperada, ¿no? Aquí además hay una quijada de burro, que es otro instrumento también muy interesante que se toca en San Andrés, bueno, y que se toca también en otras regiones de la zona andina colombiana. Ese es por un lado el tináfono. Y por el otro entonces está la marímbula. La marímbula es un instrumento muy particular, muy interesante, que tiene presencia, como les decía, en la zona caribe de Colombia, incluso desde el Urabá antioqueño, Córdoba y una parte de Bolívar, tal vez el lugar, digamos, donde más se conoce en Colombia es Palenque San Basilio, pero según hemos visto, pues en Córdoba, en el departamento de Córdoba, es un instrumento que está muy difundido y que tiene además muchas variaciones muy interesantes. La marímbula entonces se compone de una caja de madera, de un cajón de madera, que se le hacen unos orificios para que tenga resonancia. Tiene unas lengüetas de metal que producen sonidos según la superficie, digamos, la longitud de la superficie que queda expuesta entre unos puentes que están aquí en el centro y pues la parte superior, ¿no? Generalmente se toca sentado encima del instrumento y se interpreta con la parte que sale hacia arriba de los puentes. Entonces, ustedes se fijan, casi siempre las marímbulas están construidas de esta manera, el sonido más grave en el centro y los sonidos más agudos van disponiéndose hacia los dos lados de la marímbula, es decir, hay sonidos agudos hacia la derecha y sonidos agudos hacia la izquierda, y siempre lo más grave está en el centro. Los puentes, entonces, como les decía, pueden ser metálicos o hay de madera también, y la idea es que se atrapa las lengüetas contra la madera con el fin de que así tal cual como cuando uno en el colegio ponía a sonar una regla, ¿cierto? Que le decía boing, así tal cual suena una marímbula, ¿cierto? Sin embargo, con este timbre metálico, por supuesto. Eh, la, la marímbula tiene primas hermanas, tal vez lejanas. También en el África se han encontrado instrumentos de siglos atrás, digamos, muy parecidos. Sin embargo, igual que el tináfono, como les decía, no ha habido en el África, no se han encontrado formas como la marímbula, que es eminentemente del Caribe, sino que son instrumentos, formas de construcción de instrumentos bastante más pequeños, más bien agudos, más bien melódicos, con formas pequeñas que se interpretan casi siempre con los dedos pulgares, así muy pequeños. Tal vez el más grande que hay es este, que es la conga. Pero la marímbula es de construcción eminentemente caribe. En el Caribe parece ser que las primeras formas de
marímbulas se pudieron hacer entre Haití y Cuba, y especialmente pues la forma del cajón y de los flejes, pues eran elementos que encontraban estas personas que habían llegado esclavizadas en los barcos con los que venían, ¿no? Que se podían usar, pues digamos, relativamente fácil, cajas de madera y partes de las cintas metálicas con las que se traían, incluso dicen aquí de las vitrolas, ¿no? ¿Cómo es que le llaman aquí? Aquí tiene un nombre bien particular. No me acuerdo el nombre. Pero bueno, de esas cintas entonces tomaban retazos y hacían las marímbulas, digamos, en cada lugar de manera muy, muy particular, ¿no? Fíjense las muy distintas formas de construcción que hay de marímbulas, incluso con nombres distintos. Fíjense que en Puerto Rico tienden a tener una forma redondeada arriba. En República Dominicana las hacen con una pequeña curvatura en la parte, eh, digamos, hacia atrás, ¿cierto? En la espalda de lo que sería la marímbula. En los otros lugares tiende a ser más cuadradita, pero unas más altas, otras más bajitas. Fíjense que en Venezuela hay una forma de marímbula que se usa para tocar el joropo que se pone incluso arriba de una, eh, de una base, ¿no? No sobre el piso. Y es un instrumento que se usa entonces para muy diversas músicas a lo largo de todo el Gran Caribe. En Cuba es muy conocida la marímbula en los grupos de changüí. En Puerto Rico le dicen marimbola y se usa para tocar plena puertorriqueña. En República Dominicana para tocar perico ripiao, seguramente ustedes han escuchado la marímbula junto con un acordeón para tocar el perico ripiao. En México es uno de los países que la marímbula o el marimbol, como le llaman allá, digamos que desapareció por completo y se hizo todo un ejercicio para revivirlo, volver a construirlo, y hoy en día tiene una fuerza impresionante en el complejo del Son Jarocho, donde hay muchísimos, muchísimos jóvenes y adultos también tocando marimbol en el son jarocho. En Haití se toca también, le dicen manub. En Jamaica, donde les decía que a lo mejor hubo noticias de tináfono, pues al parecer en Jamaica lo que pasó fue que la marímbula llegó a reemplazar el tináfono, o a lo mejor tuvieron alguna existencia paralela, pero fíjense que en Jamaica, tocando mento y calipso, se usa la marímbula, es decir, el mismo calipso que podríamos encontrar en San Andrés, y esto es muy interesante. En Venezuela, como les decía, para algunas formas de joropo, y bueno, en Colombia, especialmente para el son, le dicen son palenquero, los de Palenque, y le dicen son de marímbula, los de acá más de la región del Urabá y de Córdoba en general le dicen pues del son, ¿no? Como lo conocemos acá en Colombia, digamos es en la conformación de sexteto. Sexteto tal vez es una herencia del sexteto cubano, de donde tenemos noticia que fue donde llegó la marímbula en primera instancia, y aquí está acompañado en su totalidad por instrumentos de percusión, pero siempre en formas cantadas que tienden a estar en esta forma de pregunta-respuesta. Y la marímbula pues como el instrumento central de estas agrupaciones. Es el único instrumento que es melódico, pero funciona también como bajo acompañante, y tiene pues la función, como les decía, la función esencial del sexteto. Sin marímbula no hay sextetos. Para redondear entonces, estos dos instrumentos de los que les he hablado hoy, que a mí me parece sumamente interesante la relación entre ellos dos, a pesar de las características bien particulares. Lo primero, pues que son instrumentos de confección caribe, y de confección quiero decir que los encontramos aquí en todo el Gran Caribe de maneras diversas, muy distintas, y a pesar de que coincidimos en que son de herencia afro, porque además están todavía muy vinculados a las poblaciones que se consideran afro o raizales, en el caso de las personas de San Andrés. Como les digo, pues no se han encontrado instrumentos como estos que estuvieran
en otras regiones, ¿no? Son instrumentos realmente nacidos acá en el Gran Caribe. Los dos tienen una función melódica en registro medio grave, es decir, han funcionado, incluso por eso les decía que tal vez uno ha reemplazado al otro o han estado muy en contacto, porque son instrumentos que tienen funciones muy similares, que interpretan casi siempre células ritmomelódicas que se repiten y se repiten, que conservan una forma como de melotipo, es decir, como de un dibujo melódico que va acompañando los cantos o los otros instrumentos que están en sus agrupaciones y que a pesar, digamos, que no trabajan con un temperamento que pueda ser equiparable al que tienen otros instrumentos de confección centroeuropea, pues se combina con ellos sin mayor preocupación. Cuando ustedes tengan la oportunidad de escuchar estas agrupaciones con un tináfono o las que tienen una marímbula, se escucha de verdad muy, muy bello, a pesar de que, digamos, las lógicas de afinación son muy particulares. Incluso, pues, hay personas que hemos escuchado decir que las marímbulas son desafinadas, y realmente no es que son desafinadas, es que tienen lógicas de afinación muy distintas, ¿cierto? Que funcionan más bien, como les digo, con estos dibujos melódicos que están en función de acompañar a los otros instrumentos. Finalmente yo hago una pequeña reflexión para terminar acerca de, digamos, por qué les hablé de todo este asunto de lo afro al principio para aterrizar en estos instrumentos y un poco con este cuestionamiento acerca de la raza y de lo que puede significar lo afro hoy en día. Y yo terminaría diciendo pues que en realidad las construcciones identitarias, es decir, sigue teniendo sentido hablar hoy en día de afrodescendientes, negros, raizales y palenqueros especialmente, porque como dice Stuart Hall, las identidades tienen que ver con las cuestiones referidas al uso de los recursos de la historia, la lengua y la cultura en el proceso de devenir, es decir, de proyectarse hacia el futuro, ¿cierto? Especialmente de pensar en qué podríamos convertirnos, cómo nos han representado y cómo atañe ello al modo como podríamos representarnos, es decir, la forma en la que nosotros podríamos pensar por qué estos instrumentos continúan siendo vinculados a grupos racializados como raizales o afrodescendientes, ¿cierto? A pesar de que, por supuesto, no es que solamente ellos los puedan tocar, pero continúan siendo elementos identitarios que tienen sentido, un sentido político, por supuesto, en la conformación de sus identidades culturales y que tienen formas de proyección hacia el futuro que seguramente vamos a seguir viendo, vamos a seguir presenciando en los próximos años. La marímbula, por lo menos aquí en Córdoba, bueno, y en el Caribe en general, ha empezado a tener un auge durante los últimos años muy interesante que yo espero que siga en aumento. Y lo mismo con el tináfono, instrumentos como estos pues han empezado a despertar un interés muy importante y se constituyen entonces en elementos sobre los cuales los grupos sociales pues logran establecer puentes y lugares desde los que se muestran, ¿no? Desde los que se proyectan hacia los demás. Bueno, pues esto era lo que yo tenía por contarles el día de hoy. Espero que tengan muchas preguntas, igual que yo, y pues seguiremos conversando. Muchas gracias, María José, por esta extraordinaria intervención y por mostrarnos toda esta amplitud, todo este espectro del Caribe con estos instrumentos que escuchamos, como bien nos decías, en agrupaciones como el Sexteto Tabalá o las Alegres Ambulancias, por ejemplo, que también tienen una fuerte presencia en el Caribe. Bueno, ahora damos paso a la conferencia de los bailes de salón europeos a las músicas tradicionales colombianas, a cargo de Marta Ena Rodríguez Melo, quien es catedrática especial del Departamento de Música de la Universidad de los Andes, concertista, investigadora, conferencista, divulgadora y docente. Ha publicado Sinfonía del Terruño de Guillermo Uribe Holguín, la obra y sus contextos en el año 2006. En el 2007 publicó Música para piano de Adolfo Mejía, versiones para cuarteto de cuerdas y canción andina colombiana en duetos en el año 2011. Marta Ena busca con esta conferencia
reflexionar sobre la historia, sobre los cambios y adaptaciones que han atravesado los bailes de salón, que hoy se incluyen en el repertorio de músicas tradicionales colombianas, y sería ideal poder establecer paralelos entre los bailes de salón de la región insular, como el pasillo, la mazurca, el vals, el polka, el foxtrot y otros, con sus homónimos en otras regiones del país. Bienvenida, Marta, es un placer que nos estés acompañando y gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenas tardes, Catherine, muy buenas tardes y muy agradecida tanto a ti como a Diana de Montería por la invitación. Es un honor estar aquí dirigiéndome con este tema tan interesante y que realmente tiene una corta historia de estudios, no siempre muy profunda, pero que da para hacer unas reflexiones bastante completas y que puedan ayudar a encontrar no solamente vínculos y linajes, sino también a encontrar aquellas cosas que han sido preocupación paralelamente en los espacios europeos de cultura como en los espacios propios nuestros. Entonces voy a compartir. Listo, aquí tenemos esto. Eh, hay una cosa que es muy importante en este contexto y es, digamos, desmitificar todo lo que tiene que ver con Europa como si fuera una unidad o África como si fuera una unidad y nosotros mismos como si fuéramos una unidad. Perdón, voy a poner aquí el chat por si acaso. Bueno, eh, y la temática que vamos a tratar acá va a ser estos 4 punticos que espero tengamos tiempo suficiente. Eh, ¿Por qué me meto? Bueno, en otros temas iremos un poquito más atrás del siglo XIX, pero en realidad en el primer tema vamos a entrar en el siglo XIX porque es el siglo de Europa por un lado, pero es el siglo en el que más se rompieron todos los moldes en que había venido funcionando la sociedad y no solamente para Europa, sino para el resto del mundo. Aquí les puse una citica que pues ustedes la leen que es un pedacito del jarabe de una zarzuela española de Manuel Penela, donde se habla obviamente de elementos mexicanos, porque las cosas no solamente vinieron de Europa, sino muchas cosas fueron de acá. Nosotros no somos ni traductores ni receptores únicamente, nosotros también hemos producido y esa parte, digamos, como medio acomplejada de nuestra cultura es algo sobre lo que hay que reflexionar. Aquí puse en esta introducción 3 elementos: las revoluciones y las comunicaciones y los cambios en la estructura social. Esto es totalmente superficial, pero pues los historiadores y la historia abunda en datos. Y un pensamiento aquí al final que es un pensamiento que habla de la permanencia de las mentalidades, el fin de la aristocracia, o sea, el ocaso de la aristocracia en Europa durante el siglo XIX a raíz de las revoluciones no significa el fin de su influencia. Es como un ejemplo que se siguió para muchos aspectos de la vida. Lo primero que tenemos acá, que son las revoluciones del tren, bueno, la francesa y la industrial que fueron de pues, 1789, 1760, la primera, la del 30 y la del 48, están acá porque tienen, por un lado, una combinación de desarrollo comercial y crisis social, porque es la crisis de los regímenes antiguos, la sociedad que se levanta gracias a las cosas que están haciéndola cambiar y que le están haciendo cambiar de mentalidad, por ejemplo, sobre los ideales de la Revolución Francesa, la sociedad que se levanta hacia la búsqueda de cambios y de cambios en la estructura. Durante el siglo XIX, a partir digamos, de la Revolución de 1830, que es la que hace modelo revolucionario con barricadas y todo en París, que va a significar no solamente el afianzamiento de esa crisis, sino la lucha con los resultados, digamos, de la revolución industrial que cada vez
afianza más la idea del trabajador de clase baja, digámoslo así, las grandes inmigraciones que hubo durante el siglo XIX hasta las ciudades para llevar gente a trabajar en empresas que llegaron a tener miles de trabajadores, el desarrollo de sistemas de comercio, etcétera. Todo eso hace que haya un movimiento social grandísimo, una cantidad de movimientos de guerras y de enfrentamientos, problemas con límites. Europa, uno puede decir Francia, pero Francia son varias Francias, es decir, hay una ciudad como París, era una ciudad chiquitica, no era una ciudad con servicios públicos al comienzo de la época, ni una ciudad como Viena, tampoco lo era ninguna ciudad. Alemania tenía 300 estados, o sea, y las rivalidades entre los gobiernos, entre unos y otros, pues eran tremendamente grandes. Entonces, en esta época además se desarrolla la clase burguesa media y trabajadora, pero además el, el gran movimiento comercial que hay por el Océano Atlántico y eventualmente por el Mar Caribe hace que todo se desarrolle también a partir de los puertos y hacia el final del siglo de los tratados, siempre ventajosos para ellos, sobre materias primas y otros bienes, pero también sobre la llegada de personas de otros países, como lo mencionaba María José, que vienen como asesores a fundar los bancos, a instalar las fábricas, etcétera, digamos, con su agenda oculta. En cuanto al tema de la estructura social, tenemos algo muy importante para lo que tiene que ver con nosotros, que son las danzas de salón. Por un lado, en Londres se desarrolla lo privado, el salón burgués. ¿Qué es el salón burgués? El salón burgués va a ser un sitio donde se reúne la gente, pero estos salones burgueses en Inglaterra son patrocinados por las damas, esposas de los industriales o de los dueños de minas, o, bueno, de los ricos. Y esos salones van a tener toda esa, digamos, ese interés de tener cosas de oro, muebles finos, bronces, espejos, bienes suntuarios, lujosos que podrían dar cuenta del poderío económico de la gente. Los nuevos modelos de elegancia van a hacer que a partir de 1840 en Londres empiecen a publicarse libros de etiqueta y cortesía. Y esos libros de etiqueta estaban llenos de cosas que eran las formas de la vida. Pero en Londres no se desarrolla lo público, en París se desarrolla lo público. También los salones. Pero en París, París se vuelca hacia la calle, ¿cierto? Entonces, hay los salones de emigrados políticos, algunos en contra de sus propios gobiernos, otros a favor de sus propios gobiernos, con emigrados además en contra del gobierno o, o a favor de sus gobiernos, en el caso de los polacos y los húngaros, que fueron salones muy interesantes. Salones como los salones políticos de los italianos, el salón burgués, que era un salón de cultura, ¿cierto? De lectura de poesía, de música, etcétera. También se adoptan los nuevos modelos por ejemplo, de circular por la ciudad. Entonces va a haber los debates artísticos, las cortesanas, que eran las amantes de los hombres ricos, pero esa era una figura social importante. Las esposas no tenían nada que ver con eso, las esposas eran de la esfera privada y las cortesanas de la esfera pública. En ellas se gastaban ellos toda la plata. Recuerden la ópera La Traviata de Verdi, que es sobre ese tema y es muy importante, y si no les gusta la ópera, entonces la novela de Alejandro Dumas, que trata el mismo tema. Se inventa París en esta época, la moda, las vitrinas, los grandes almacenes, los grandes restaurantes, surgen los chefs, los restaurantes son de lujo, la vida nocturna, los cabarets, los teatros. En ambas ciudades, Londres y París, se desarrolla el periodismo, pero el periodismo londinense es como de periódicos sobre reflexiones y no sé qué, y los periódicos franceses, aunque tengan sus reflexiones y tal, son financiados básicamente con publicidad. Entonces, gentes de todos esos lados vinieron para acá. Gentes de todos esos lados establecieron, ayudaron a establecer linajes y tradiciones de formas de vida. Vamos a ver ahora las danzas de salón y otras prácticas extendidas.
cuáles eran las tradiciones europeas y por otro lado los géneros y variantes que nos importan. Aquí les copié algo maravilloso que ustedes lo pueden leer del libro El estuche de Jerónimo Argáez Lozano. Este es un libro publicado en el 78. En esa época estamos en Estados Unidos de Colombia, no es República de Colombia ni nada por el estilo. Y aquí se habla de un error que alguien tuvo al decir cómo se bailaban los lanceros. Los lanceros es una de las formas que ya vamos a ver de contradanza, pero este libro, por ejemplo, El Estuche, fue uno de los muchos libros que existieron por América, que circularon por América, que tenían como recopilaciones de cosas que debían ser tenidas en cuenta para poder vivir. Otra cosa que se desarrolló en esta época en Europa fue la edición de manuales de urbanidad, que le decían a la gente cómo vivir en una ciudad, o sea, a quién se le da el paso en una calle, cómo se usa, quién tiene precedencia al subir a un transporte público, todas esas cosas que se supone que le daban un toque civilizado y un toque de corrección a la vida urbana. Bueno. Entonces, en las tradiciones europeas de danza, espero, ay, tengo angustia con lo del tiempo. En las tradiciones europeas de danza tenemos desde muy antiguo una concepción absolutamente clara que es la necesidad de la danza. La necesidad de la danza porque la danza mantiene el cuerpo saludable, hermoso, lo hace más hermoso, corrige posturas, corrige formas de caminar, enseña elegancia y enseña ademanes como los saludos, las reverencias, las reglas del movimiento y la conducta social. Entonces tenemos que en Europa desde muy atrás hubo manuales de danza y profesores de danza porque por lo menos en la vida de las cortes, de las miles de cortes que existieron, la danza era fundamental. Hay una cosa que para nosotros puede sonar un poco rara y es que la danza estaba asociada con la vida de los soldados, con la vida militar. Los militares que representaban, digamos, una capa muy importante de la sociedad tenían que tener una formación en danza bastante buena. Entonces, la secuencia histórica de la danza que les puse acá, que es una cosa muy sintética, habla de unas prácticas que tienen que ver, que se convierten un poco como en clichés, ¿cierto? Bueno, en la época del siglo XVI hay dos danzas principales que son la pavana y la gallarda, pero eso no quiere decir absolutamente nada. Hay otras, las voltas, hay miles de danzas, pero lo que importa hasta cuando llegamos al siglo XVIII más o menos, es que estas danzas son danzas colectivas, son danzas que se hacen en los salones con unos diseños, digamos, de diseños de circulación en los salones, los ochos, las vueltas, las filas, los círculos, las espirales, un montón de cosas. Bien. Se diferenciaban unas de otras en que unas eran altas y otras eran bajas, y las danzas altas eran cuando la gente saltaba más o menos, y las bajas cuando permanecía con los pies en el suelo, los pasos eran con los pies en el suelo. Ahora, para muchas cortes siguió funcionando que la danza baja era como preferida, la pavana por su elegancia, era una marcha en el fondo, ¿cierto? Bien, luego en el 17 el gran minué. Nosotros no tuvimos posiblemente pavanas en nuestra historia, pero minué sí tuvimos. Entonces, el minué se llama gran porque, bueno, y aquí hubo dos tipos de minué, pero el minué grande fue porque se lo inventó don Luis XIV y las figuras que se tenían que hacer en el salón eran dificilísimas. Figuras de coreografía, más los movimientos, más las venias, más los saludos, más los sombreros, más las vueltas, más las medias vueltas, más los cruces de los grupos. Esas cosas se estudiaban porque esas cosas, además, es como cuando alguien que sabe comer con cubiertos, come con alguien que no sabe coger los cubiertos, inmediatamente nota que no lo sabe, ¿sí? Y prácticamente que puede establecer como un nivel educativo, esta persona no ha tenido educación en este sentido, o si ha tenido educación en este sentido. Esto servía para diferenciar. Siempre las clases altas, la aristocracia, la nobleza, buscó la manera de diferenciar y por supuesto las élites locales en América también.
Cuando entramos a la contradanza, entramos al siglo del corte, al siglo de la transición, porque durante el siglo XVIII es que se produce a finales las dos grandes revoluciones industrial y francesa, y donde ya va a entrar un poquito el símbolo político de la revolución, por eso la contradanza es tan importante históricamente, porque la contradanza va a ser, digamos, como el momento de quiebre entre la danza colectiva y las figuras por parejas. De alguna manera, bueno, la contradanza que vamos, ojalá la veamos un poquito más en detalle, es absolutamente maravillosa y muy variada, y ya en el siglo XIX, a pesar de que se mantienen algunas danzas en las cortes europeas o en los salones europeos con características de danzas colectivas, de todas maneras en la mayoría hay una pareja que se abraza. De alguna forma, tal y como lo prevé la historia, como lo ve en el desarrollo de los resultados de las revoluciones, el ascenso de la burguesía, por ejemplo, como una clase social importantísima, el establecimiento de clases como la clase media y la clase baja y la clase obrera, que también se llamará así, eh, se va creando, a pesar de que hay una especie como de voluntad mundial de la democracia y todo eso, se va creando un sentimiento de individualismo y cada vez el baile es más individualista. El vals va a ser el último, los primeros valses, primeros no, no digamos eso, eso es completamente mentira. Los valses de salón, que van a ser sustituidos por montones de valses en miles de espacios, esos valses de salón tenían una coreografía que era como circular alrededor de un espacio grande, que era el salón, y circular, dar giros alrededor de sí mismos, ¿sí? Que era el giro de la pareja. Pero entonces esa pareja ya no intercambiaba parejas como en la contradanza con otras personas. No estaba establecido como en la contradanza una jerarquía de cuál es la primera pareja que va a bailar o cuál es la primera pareja que va a poner la figura. Y entonces, ya es como un desarrollo hacia el individualismo que en este momento pues es una de las características más importantes. Ya en el siglo XX, para las danzas de salón ha habido tal intercambio social y cultural y cada vez más amplio que van a ingresar otros universos y entonces ya, digamos, en este momento no solamente hay bailes abrazados, y bailes sueltos, hay un éxtasis motor del baile y en muchas, digamos, comunidades o en muchos grupos, por ejemplo, de gente muy joven, hay una búsqueda de cómo revitalizar el cuerpo a través del movimiento, así sea con la violencia de golpearse mientras se baila, porque, digamos, todo lo que era ese, digamos, ese protocolo que existía para la danza, como para la vida pública, como la urbanidad y como las maneras esas aristocráticas de recibir y todo eso, eso se pierde, ¿no? Es decir, ya en, por ejemplo, en nuestros países estudiar urbanidad, eso es una antiguallería y posiblemente lo sea, pero justamente explica muchas cosas de las que, por ejemplo, privados los escolares de la posibilidad de aprender danza, sea la que sea, con una buena técnica, todo se desdibuja, es decir, parece como si hubiera perdido sentido hacer eso. Y sin embargo, a partir del siglo XX, cuando se empiezan a hacer los estudios de lo que se llama el esfuerzo forma, se va viendo que en las danzas no únicamente hay unos tipos de gestos que pueden ser muy detallados, gestos que en otro grupo social son menos detallados, pero simplemente también que las danzas van adquiriendo la gestualidad del habla de la comunidad en la cual se practican. No son solamente movimientos del cuerpo, están los movimientos de las manos, del habla, las miradas, que pertenecen al habla de la propia lengua, ¿no? De la propia lengua donde se hace la danza. Eso es muy importante porque tiene que ver con todos los estudios de comunicación no verbal que pueden explicar, digamos, distintas maneras de funcionar. Por ejemplo,
Se ha visto que, por ejemplo, hay culturas en las cuales el torso es un torso que permanece recto, tanto en la postura diaria como en la postura del baile. Y hay culturas que, aunque bailen el mismo género, tienen partida, digamos, el cuerpo articulado de distinta manera, entonces hay una independencia de la cintura, de las caderas, etcétera, y todo eso es parte de la adaptación y la adopción y de la forma como se puede establecer una apropiación del evento dancístico del que se trate. Bien, aquí les puse los géneros y variantes de las danzas europeas que llegaron por aquí. Y estas son las europeas. Entonces, primero que todo, el mito de la danza nacional. La danza nacional no existe en ninguna parte. La danza nacional es una convención. Así como de una vez les anuncio, todas las tradiciones son inventadas, todos los símbolos también lo son. Son inventados porque las danzas nacionales no existen. Si ustedes miran todo lo que es el mapa de Europa, como cambió durante el siglo XIX y como sigue cambiando durante el siglo XX, hay voluntad, digamos, en el 19 surgen las naciones como estados-nación, o sea, con sus constituciones, su institucionalidad cultural y política, con sus parlamentos, sus nuevas formas de gobierno, lo que sea, y para mostrar algo, pues entonces, para mostrar símbolos, entonces hay una bandera o un himno que puede ser tomado de otro lado, hay una danza nacional, hay una música nacional. Todo eso, y si ustedes lo piensan desde acá, que fue decidido desde Bogotá, porque aquí fundamentalmente, salvo la época de Estados Unidos, de Colombia, todo fue el centro y la periferia. Entonces, pues decir que el bambuco es danza nacional, pues es como muy simpático porque de todas maneras nadie baila eso, ni siquiera en la época que se establece eso como danza nacional. Entonces, lo mismo pasa en otros lados. Todas las danzas se encuentran mezcladas, transformadas en formas particulares, apenas llegan a una parte, la danza no se mantiene tal como es, puede ser dentro del mismo continente, puede ser atravesando el Atlántico para llegar a nuestro continente. Otro mito que es interesante es que hay danzas que vienen, digamos, como de las cortes. Las danzas todas tienen origen popular. Todas tienen origen popular. Origen popular quiere decir no necesariamente campesino, rural, esas cosas son muy lindas, pero esas categorías no las podemos usar a la ligera. Entonces, tienen origen popular, es que tienen origen en un grupo grande de personas, ¿cierto? De pronto son danzas que empiezan a usarse en un carnaval, que empiezan a usarse en una fiesta religiosa donde hay desfiles, donde hay comparsas, lo que sea. Esas danzas que van surgiendo popularmente se estilizan para llegar a las cortes y luego de las cortes o de los salones, digamos, o de los salas de élite en el caso nuestro, se vulgarizan otra vez para volver a es como una especie de arco de pertenencia que se cumple con prácticamente todas las danzas. Las danzas popularizadas del siglo XIX, y son popularizadas porque son las que vienen, las que están en los salones, las que tocan, por ejemplo, las bandas militares, allá y acá, son estas, digamos. Minué y Gavota son del siglo XVIII, lo siento, pero tocaba meterlas ahí. La contradanza, voy a mencionar un poquito la contradanza. La contradanza viene siendo, ¿por qué es importante la contradanza? Porque tuvo éxito en Francia. Bueno, primero el origen es inglés, ¿cierto? Y es un baile que todo el mundo tiene que hacer los mismos gestos y los mismos movimientos al mismo tiempo, así haya mucha gente en el salón. El éxito total se alcanzó en 1789 en París y ese éxito está paralelo a la Revolución Francesa. Cuando hay la independencia de Haití, por ejemplo, que salen todos esos europeos a vueltas por todos lados, los que estaban viviendo allí, esa gente trae la contradanza a muchos otros lugares, ¿no? Entra a otros países del continente
americano a partir de esos. Y de todas maneras, por ejemplo, el hecho de que la contradanza haya sido utilizada, por ejemplo, como música militar, le da un cierto toque de música nacional, pero del nacionalismo cosmopolita, o sea, del nacionalismo que todos somos hermanos, la fraternidad, la libertad y para todos. Y pues también en el siglo XIX, cuando ya al puro final, digamos que ya hay una clase obrera más o menos, y ya hay Marx, y ya hay Lenin, y ya hay ellos, entonces también los ideales de las organizaciones obreras comunistas que, bueno, que van a dar lugar a desarrollos durante el siglo XX. La contradanza, entonces, en los bailes se hacía después del minueto, se bailaba primero minueto, después la contradanza. Las contradanzas son danzas de figuras. Entonces, por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa y posterior en París, les voy a leer títulos de algunas figuras. Se llaman la celosa, la provenzal, la diablesa, la veneciana. Los derechos del hombre era una de las figuras, y eso fue importantísimo en la Revolución Francesa. La Robespierre, por ejemplo, que fue el del terror después de la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué quiere decir figuras? Que se crean coreografías, una especie como de representación teatral por parte de la gente. Por eso había que estudiar las danzas. Bien. Cuando tenemos el cotillón es una forma de contradanza que se hizo en el siglo XVIII, a partir del siglo XVIII fue muy popular, se llamaba cotillón, después el cotillón, es decir, asociado a la contradanza, porque tenía, tenía más o menos unas características que podían variar. Por ejemplo, se podía hacer sobre el ritmo de vals, la contradanza es binaria, el vals es ternario, ¿sí? Y tenía muchos tipos de vueltas y juegos de prendas. El cotillón se consideró un poquito, digamos, eh, no se bailaba demasiado en los salones muy, ¿cómo les diría? Como muy reprimidos, muy donde la gente no se expresaba tanto, porque era un poquito porno. Al final del cotillón muchas veces se hacían juegos de prendas, entonces el que perdía pues iba perdiendo prendas también. Entonces ese fue más bien un baile que fue en Europa, fue más bien como una especie de articulación entre la contradanza más elegante y otras formas de danza. En otros grupos, la cuadrilla es otra forma de la contradanza de la época de la Restauración del 1825, o sea, antes de la Revolución del 30, es un ballet que hace figuras a partir de 5 contradanzas. Entonces, pero como había tantísimas contradanzas, entonces se escogían unas para que fueran fijo esas. Entonces, por ejemplo, uno de los cotillones más famosos en París tenía las contradanzas: pantalón, verano, gallina, pastorela y panadería. Las coreografías de la cuadrilla hubo francesas y americanas. Aquí se bailó mucho la cuadrilla, ¿cierto? Y con pasos como la americana, el paseo, los molinetes, el caballito de palo, la canasta. Profesora Marta. Porque ya las baila todo el mundo, los de arriba y los de la mitad y los de abajo, metidas en el teatro, la ópera, el ballet, los sainetes, las zarzuelas, en los a veces para, bueno, por lo menos la cuadrilla no creo, ni el cotillón, pero por lo menos la contradanza sí. Y en otras formas de espectáculo, tanto allá como aquí. Esa cuadrilla suena, y me perdonan la voz que no es de cantante, ni mucho menos, tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan, tan, ta, 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 tan. Eso que es tan popular, eso era una cuadrilla francesa de opereta que que pues bailó todo el mundo, ¿no? Y que se convirtió en música disculpe, se convirtió en música de cabaret. Bueno. El sentimiento nacional, bueno, aquí están la marcha, el pasacalle y el paso doble, que eran formas de marcha.
había marcha pues militar, muy estricta, el paso doble, había marcha religiosa, digamos que era para las procesiones, había marcha torera, que para las corridas de toros, que hoy están eh, tan de capa caída. El pasacalle eran formas de marchar en las calles dependiendo de, por ejemplo, el pasacalle un poquito como la pavana, era una especie de danza porque es un desplazamiento elegante, sí, pero a partir de algún motivo muy solemne, por ejemplo, va a haber la coronación de un rey o alguna cosa por el estilo. Y el paso doble, que pues taurino de todas maneras, como de origen taurino, que también es una danza en la cual el paso es más rápido que en la marcha. Entonces, por eso paso doble, ¿cierto? Dos pasos por un paso de marcha tradicional. Tenemos también otra danza que es la polca, que la polca es familia del chotis, es decir, el chotis es familiar de la polca. La polca es una danza de mediados de siglo, más o menos del 44, del 800, que se la inventó aparentemente una campesina en Bohemia. Miren, de los orígenes de todos ustedes se encuentran todo tipo de escritores y todo tipo de opiniones. Y es sensacional porque eso no nos habla de la polca, sino de los intereses políticos y personales e ideológicos de quien escribe. Entonces, bueno, se expandió por Polonia, Hungría, Austria y Francia a la corte y al teatro. Es danza de parejas muy animada y muy alegre, pero tiene figuras. Originalmente tenía 10 figuras, de esas 10 figuras se pasó a 5, y la polka es justamente la que se consideraba más elegante, era la que no era tan saltada, pero la que sí era moderada, pero la otra era con unos saltos extraordinarios, entonces eso se consideraba vulgarísimo, ¿no? Bueno, criterios. Muchas variantes de polka incluyen polka mazurka, o sea, la polka mezclada con otra música que también parece ser nacional, ¿no? Esos son eh, mitos. El chotis, eso sí es sensacional. El chotis y bueno, aquí lo tenemos en San Andrés. El chotis se popularizó, salió de Alemania y se popularizó en Inglaterra y Francia en 1848, Revolución del 48, la primavera de los pueblos, ¿sí? Los ingleses lo bailaban saltando, los alemanes lo bailaban valseando. Fue danza de salón hasta 1914, o sea, estas danzas casi todas se eclipsaron a partir del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, llegó a ser bailado como foxtrot y de todas maneras tuvo una gran extensión y en América es una de las danzas más importantes en muchos países latinoamericanos. Otra danza de sentimiento nacional es la mazurca. De aquí también ustedes pueden encontrar en bibliografía 50.000 orígenes distintos. Dicen unos que es cortesana y que sí, que sí, que sí. La mazurca es campesina con muchas variantes, tiene muchos acentos distintos y también llegó a Francia en el 48 como danza de salón vigente hasta 1914. O sea, tanto la polca como la mazurca son danzas que tienen que ver con las revoluciones y no tanto con sus orígenes, ¿cierto? Se interpreta libremente, es decir, con el tiempo se fue interpretando cada vez de manera más libre, pero hay una especie de administrador que le dice a las parejas los saludos, las reverencias, las genuflexiones y los cambios que se hacían con ayuda de un paso que se llamaba remolcado, que era como arrastradito. Hay mazurcas guerreras históricas con nombres de generales, montones, porque esto es música patriótica también, ¿cierto? Rústicas, melancólicas, fue muy popular en las zarzuelas, Mazurca de las Sombrillas de Luisa Fernanda, que fue una zarzuela que toda América Latina cantó. La varsoviana, que está mencionada y la van a ver por ahí en otra filmina de estas, eso no fue de verdad, eso sí fue inventado. Eso fue inventado por un profesor de danzas español que la presentó en París en un baile, o sea, en un salón de baile en la calle de José Dantin.
y que era una especie de vals con pasos de polka y mazurca, o sea, miren, el revuelto viene de allá también, ¿cierto? No nos preocupemos. Con tiempos de detención y poses, entonces era como van bailando y stop, ¿sí? Como el juego infantil antiguo, tararara, stop, y como en la postura que quedaron, entonces ahí hasta un ratico y entonces después se arranca otra vez con la danza. Bueno, ahora, interinfluencias y construcción de tradiciones. Danzas americanas en Europa, danzas europeas en América Latina. Bueno, aquí que les puse una cosa que es de otra zarzuela, que es el chotis del Eliseo madrileño, de la revista La Gran Vía. El Eliseo madrileño fue un salón de baile, pero no para gente fifí, era para gente popular, para trabajadores urbanos de los menos calificados, las sirvientas, etcétera. Pero aquí lo lindo es que citan que se baila la habanera, la polca y el vals, ¿sí? Y qué gusto bailar el chulesco chotis en Madrid, el chotis en España, pero especialmente en Madrid, porque es una danza que se adoptó en Madrid. Todavía se baila en festivales, en plaza pública, parejas, con el vestuario original, como una especie de concurso y es una gran celebración. Los jovencitos lo adoran, los viejitos lo adoran y es un ritmo de gran aprecio. Lo llaman el rey de las danzas al chotis en España, ¿sí? Y pues de las danzas tradicionales, obviamente. Bueno, entonces seguimos acá con las danzas americanas en Europa, la conquista de la colonia. Europa, aquí yo soy a veces irónica y eso pues choca mucho en algunos contextos, espero que a ustedes no, pero es que es la manera como a mí me gusta hacer un poquito crítica de las cosas, ¿sí? Nosotros tradicionalmente decimos, uy, los europeos, uy, nos impusieron, uy, nos trajeron, uy, nos obligaron. Bueno, sí, es posible, sí, de acuerdo. Pero el interés en Europa no fue únicamente de parte de los, digamos, expedicionarios y de las cortes siempre empobrecidas y siempre derrochadoras y siempre corruptas, de mandarnos nuestros ejemplares de corrupción y de todo aquí a gobernar y a expoliar, sino que también se creó una especie de mito sobre América que era la del paraíso terrenal. Es una cosa linda todo eso, porque a propósito de algo que decía María José, por ejemplo, en Europa existen libros de animales encontrados en América, de personas encontradas en América, y se encontraron, por ejemplo, personas con cabeza de perro, personas con la cara en el pecho, que eran cosas que venían desde el siglo, es decir, desde la Edad Media, no quiero decir siglo, desde libros como el de Pierre de Allí, que hablaban de monstruos parecidos a los monstruos que están en las tallas de las catedrales góticas. Entonces, pero no solamente eso, la gente, de pronto, la gente de la cultura, los músicos, etcétera, se interesaron en esa cosa primitiva, popular, salvaje, mestiza, indiana, ¿cierto? El indiano, de hecho, era el español que volvía a España riquísimo, se le decía indiano, porque había estado aquí entre esos climas mefíticos, cambiando, cambiando algo. Bueno, y pues todo lo que había acá, a la fuerza, mestizado o no. Entonces, aquí les puse simplemente tres ejemplos para que las podamos tener en cuenta. El de Henry Purcell, que es un compositor inglés de mascaradas. No era un compositor cortesano, pero algunas de sus mascaradas y de sus óperas se hicieron en la corte. Él hizo una ópera que no era una ópera, era una mascarada, discúlpenme, que se llamaba La Reina India y que narraba el conflicto. Bueno, yo no les puedo decir Atahualpa está ahí, están esos, pero no hay Hernán Cortés, por supuesto. Pero era una guerra que había larvada por el amor de una princesa, naturalmente india, entre el reino de los incas y el reino de los aztecas, que estaban pegados, o sea, compartían frontera. Entonces eso es lindo, es porque nos muestra, por un lado, la inexistencia de información para la mayoría de la gente y la posibilidad de inventarse más inventos a partir de los inventos que ya habían llegado, informados de las cosas que existían por acá.
Jean-Philippe Rameau, bastante tiempo después, digamos, escribe una ópera con 4 óperas que se llama Las Indias Galantes. 2 de esas óperas, una es en el Perú, con los incas del Perú, y otra es como en las Guayanas, ¿no? Entonces, una es con la pipa de la paz y la otra con la adoración al sol y el oro. Pero ¿para qué ponía eso? Para poder poner productos americanos, indígenas americanos que eran llevados allá como ejemplares de algún interés, no sé, y esclavos en muchos casos, esclavos eran para España básicamente, pero todos esos exotismos se podían poner en estas obras de teatro, entonces es lo chévere. Piense que hasta 1957 se hizo una obra sobre el río Magdalena, una obra teatral sobre el río Magdalena. Y hay otra que es americana, fue europea, y la americana y la europea se basan en cárteles. Cárteles es un nombre que se usa desde el siglo XIX para asociaciones de comerciantes, y esos cárteles eran cárteles de Esmeralda, los de esas óperas, los de esas obras teatrales. El otro que me interesa mucho es Martínez Compañón, que fue un obispo de Perú, de Trujillo, que viajó como varios años por todo el territorio de su diócesis, copiando partituras, ilustrando, pues como era la manera, ilustrando con sus pinturas las formas de vida, los tipos humanos, etcétera. Y es un documento maravilloso y de ahí se ha sacado mucha música que ilustra sobre la época colonial. O sea, no todos son lo que hemos pensado. La zarabanda y la chacona fueron 2 danzas que, originadas aparentemente en México, eso no se sabe, llegaron a España en el siglo XVI y allá perdieron su carácter de mestizas y de indecentes, porque eran danzas casi abiertamente sexuales, eso dicen, ¿no? Yo no sé. Pero aquí hay un tema que es importante, que es la cuestión de los nombres. Ya hemos visto todo cómo es complejo, pero los nombres son re complejos, porque, por ejemplo, zarabanda, que se escribe así en francés y que se llama de otras maneras, zarabanda es una danza andaluza o una fiesta andaluza, más como un fandango, más o menos, como una fiesta andaluza, pero la zarabanda aquí les puse, yo no sé por qué en los ritos afrocubanos, en la tradición palera, eh, de la religión palo, ¿cierto? Está asociado con ellos y es como una especie de nganga. No sé si saben lo que es eso, pero que es como una ollita donde meten cosas que sirven para hacer magia, ¿no? Entonces, que eso se llama zarabanda en la religión de Palo Mayombe, pues yo simplemente pongo el dato porque es un dato que honestamente debo poner, pero que justamente lo pongo además para que veamos cómo ni siquiera en los nombres podemos confiar. Bueno, ahora las danzas europeas en América Latina. Como ya vemos, cambios de nombre, cambios de organología, cambios de lugares, cambios de formas total, ¿cierto? Bueno. No llegaron, bueno, hay los mitos. ¿Quiénes vinieron de Europa? De Europa no vinieron los miembros de las élites ni las clases altas. Aquí no vino la cultura erudita, aquí vino cultura de los que se bajaban de los barcos. Entonces, las danzas, aunque fueran cortesanas, no siempre se bailaban de manera cortesana, ¿cierto? Los navegantes no traían esa cultura de la danza cortesana. Imagínense, sobre todo, tercer viaje de Colón, cuando todos los que se subieron, o sea, nuestros abuelitos, aunque nos duelan, eran todos presos liberados y aventureros de muchos lados, ¿cierto? Entonces, estas danzas llegaron a América Latina y aquí quisiera hacer una precisión. El concepto de raza por color es un concepto que se desarrolla a partir de la colonización en América. En Europa había esclavitud y había africanos y algunos eran esclavos y otros no, pero eso no era un criterio de raza. De hecho, las diferencias humanas se pensaba que la mejor persona era la que podía combinarlas todas. Aquí todo lo contrario, porque venían esos señores ignorantes a organizar y nosotros tuvimos como raza un problema que sigue siendo larvado, es decir,
esas concepciones, esos imaginarios no se destruyen por voluntad, ni por la Constitución, ni porque uno quiera. Incluso los cargamos los que creemos que no, pero es el imaginario de las castas y en América el sistema de castas de la época colonial fue una cosa impresionante. Yo le oí una poesía, bueno, hay sitios donde llegaron a la exageración de 32 castas, pero por aquí hubo hasta 16, ¿no? Un poeta oral de Chocó, Isnel Valencia, él hace una lista de las castas y cómo se combinan y cómo, bueno, y cómo el salto atrás y es ir de una casta donde uno ya logra estar genéticamente para atrás, cogiendo otra vez pareja más oscura o para adelante, ascendiendo hacia un criollismo o algo así, pero esto no es un chiste, es una cosa muy cruel que funcionó por toda América Latina, ¿no? Bien, entonces, los medios de difusión eran las salas de baile, las casas de las familias ricas y los músicos que iban a tocar ahí evidentemente podían ser de clases menos favorecidas, entonces llevaban sus propias danzas para sus propias casas. Entonces llegó la contradanza aquí llegó a los escenarios, a las plazas públicas, al teatro y a las fiestas. Y tuvo componente independentista. Ustedes se acuerdan que la Vencedora, la Libertadora y la Trinitaria fueron contradanzas, tanto de Palacio cuando Bolívar y Santander, como homenaje a Simón Bolívar de alguna familia muy ilustre del Caribe. Entonces, aquí tuvo componente ese independentista. Fue muy bien recibida en México, Venezuela, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador. Hablo de países actuales, esos países no existían en esa época. En Cuba, donde prácticamente encontró el lugar de arraigo mayor, da origen, o sea, colabora con el origen de la danza, el danzón, eh, posteriormente con el mambo, el cha-cha-cha, pero especialmente con la habanera, que si estamos hablando de Sexteto Tabalay, estamos hablando de la llegada de las músicas cubanas a Barranquilla, estamos hablando de esas influencias. La influencia de la contradanza se encuentra en Colombia, en el Chocó, por supuesto, también, y hasta el tango argentino tiene eso, ¿no? Tiene influencia de la contradanza, importantísima. La mazurca llegó a los repertorios bailables americanos desde 1860. Eh, Aquí ya vamos para Estados Unidos de Colombia. Problemas ya hay dos partidos políticos, hay clarísimas diferencias de intereses entre los dos, hay pues guerras civiles todo el siglo XIX, entonces aunque arraigó, no tuvo una vida social urbana demasiado grande, ¿no? Eh, Se mantiene como danza pues propia en Chile, Uruguay, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, México y Puerto Rico. En Nicaragua participa con una, como polka, con la polka en el Palo de Mayo y en Uruguay se habla de la mazurca ranchera de los ranchos o mazurca rusa, ¿no? Quién sabe si ahorita decir mazurca rusa esté mal en la época de la cancelación. Bueno, la polka llegó a mediados del siglo XIX y se difundió por todos lados, desde Estados Unidos hasta Uruguay, hasta el Paraguay. La polka paraguaya, que la conozco bastante de cerca, el purajey en guaraní, es una danza folclórica que no tiene características ni parecidas con la europea y casi ninguna tiene características de la danza europea. Se llama polka paraguaya y es un género tremendamente popular y bailado. Popular es de amplia extensión social, o sea, mucha gente la practica. Y es muy compleja en pasos de baile y acentos y todo. Es bien interesante la polca paraguaya, que no tiene nada que ver con la polca europea.
De hecho, por ejemplo, cuando uno va por allá a esa región fronteriza entre Brasil, Paraguay y Bolivia, que se baila polca paraguaya en los tres lugares, también uno puede pedir la sopa paraguaya y cuando piensa uno que le van a servir una sopa, le sirven una especie de natilla dulce que es como un postre, o sea, tampoco. O sea, las nomenclaturas son los desafíos más interesantes que tenemos para no andar creyendo que tenemos certezas sobre las cosas y que podemos afirmar. Bueno, en Uruguay la polca existe como variante canaria, hay mucho acordeón en la polca uruguaya, ¿cierto? Y se practica en zonas rurales. Toda esa zona de Uruguay, eso es la zona de cultura guaraní. Puede haber fronteras, como decía María José, entre los países, pero las fronteras culturales, incluso las fronteras antiguas, las fronteras precolombinas, son muy importantes todavía. En Argentina hay tres lugares donde se hace la polca, está emparentada con la mazurca, eh, y tiene que ver, sobre todo la correntina, tiene que ver con el chamamé. Los tres lugares son tres lugares de costeños, digamos, no son del interior. En Venezuela existe en Yaracuy la polca criolla, ¿cierto? Que se emparenta con el joropo y con la cuadrilla. En América la cuadrilla volvió danza independiente y no tiene que ver con la contradanza muchas veces. En México, al folclore de la región norteña y se baila con pasos galopados, bueno, y es muy popular. Y también en el Ecuador, en la costa, ¿cierto? Es poco del interior. El chotis en América es el rey también. Llegó a ser el rey. Es un baile de abrazo y de cambios. Eso sigue siendo básicamente lo del chotis de pareja. 3 pasos a la izquierda, 3 pasos a la derecha. A Brasil llegó como en la corte de Pedro II y luego parece que llegó de Alemania o llegó de Portugal. Eso no se sabe. Se volvió perdón, se volvió Xochi en el nordeste, que después va a dar lugar al machicha, al forró, perdón. En Argentina y Uruguay se fusionó con la música guaraní y se volvió el chamamé. O sea, el chotis sobrevive en muchas formas de música, perdón, en muchas formas de danza en América. Ya no como chotis, pero sigue siendo él. En México llegó a los salones en 1850, pero surgió un estilo rústico de chotis que se usó más que todo para fiestas caseras y bailes públicos, también en el norte. El vals, bueno, el vals es el rey de las danzas, aclimató en todo el planeta. Su origen está discutidísimo, no vamos a discutirlo acá. Aquí originó en América Latina géneros como el pasillo, ¿cierto? En el nuestro, que está también en Costa Rica, Ecuador, Colombia y Cuba, y el vals venezolano, por ejemplo. Varsoviana, cuadrilla y cotillón figuran en la literatura como si fueran géneros específicos, ¿no? Pero ya sabemos que su origen no lo es. Danzas en música instrumental, en las suites de los compositores nacionalistas, por ejemplo, tenemos en la suite brasileña de Villa-Lobos, mazurca, chotis, vals y gavota, ¿sí? En la suite popular brasileña, en una suite para guitarra de Julián Carrillo, panameño, que es una suite en cuartos de tono, hay una gavota versallesca, hay un jarabe, y bueno, en la música de Gentil Montaña hay a veces polcas, ¿no? Bien. Colombia. Aquí hay una cita de la novela Manuela de Eugenio Díaz Castro, entonces aquí está el vals de los pollos, famoso, el vals antiguo, que es valse no pasillo, que no exige las adiciones de la varsoviana, o sea, estaba la varsoviana también, y estaba el Strauss, que era seguramente algún vals de Strauss, que después se volvió el Strauss, y en el Chocó se mantiene como un género específico, ¿cierto? Bueno, entonces aquí tenemos danzas de ancestro europeo, estas contradanzas a la banda J, no sé qué. Desde esa época, en la independencia de la República, la contradanza que está en el Chocó y en la zona andina
Llegó a Colombia en 1750 y se hizo popular desde 1810 con los sentimientos independentistas y era contradanza militar. Se aceptó por la clase alta en versiones española y francesa y antes de 1840 y luego como cuadrilla o inglesa después de 1850. Fue la máxima expresión de los buenos modales. Se practicaban figuras como flores, paso abajo, paso arriba, alas abajo. ¿Cómo se bailaba? Un redoble de tambor anunciaba y se hacían filas en medio del salón. El primero o cabeza, en muchos casos, en Palacio, por ejemplo, Santander o Bolívar, le pedía a la orquesta la contradanza y dirigía las figuras. Todos debían participar de todas las figuras con todos los movimientos al mismo tiempo. En los bailes, muchas veces la contradanza podía durar más de una hora. Se practicó en la zona andina y en el Chocó. Dicen que en el Chocó la enseñaron los religiosos junto con los otros bailes europeos. Aquí se trata de aquella educación del cuerpo para la belleza, para el respeto, para todo eso. Pero también es muy posible, eso no suele decirse en la historia, pero por ejemplo ciudades o lugares como Novita en Chocó tuvieron una gran cantidad de población blanca que luego se trasladó, bueno, las minas y eso, y luego se trasladó, por ejemplo, a Medellín. Entonces es muy posible que los bailes allí también tuvieran contradanza y en el Chocó, la contradanza mantiene unas características propias con algunos rasgos de la cuadrilla. La mazurca del Chocó se mantiene como una danza balseada de figuras. La polca del Chocó es un baile de parejas semi-abrazadas que incluye juegos de percusión con palmeos, sí, palmeos, percusión corporal. Aquí no metí en esto la jota, pero la jota chocuana es que la jota sí fue una danza popular que nunca entró a los salones y como se trataba de la música de los salones, entonces no la metí. Pero la jota chocuana no conserva nada de la jota española, por supuesto, sino que algunas figuras de baile se hacen en ochos. Bueno, eh, el chotis de las islas, pues obviamente llegó de los salones europeos a Jamaica y de Jamaica a las demás islas del Caribe y a la parte continental de Colombia. Se mantuvo hasta hace pocos años en Antioquia. El vals, el estroz, el pasillo chocó en las islas y en la zona andina. Bueno, aquí tenemos ya, por favor, quiero ver, no me han avisado que la embarré todavía. Bueno, tenemos algunos temitas que son importantes, pero que, bueno, yo no, hay un montón de gente también que hace una diferencia entre identidad e identificación. Y la identidad da una idea, me quedan 5 minutos, bueno, gracias. La identidad tiene que ver con una idea de algo fijo que no existe y no puede existir porque es fija. La identificación es algo que se construye, ¿cierto? Entonces, la identificación en la danza tradicional colombiana y aquella cosa de por qué los afrodescendientes o los negros, como quieran, no se trata de decir negros un irrespeto, no es. Los afrodescendientes, ¿por qué aman y mantienen esas danzas? No se trata de porque imitan, como decían antes, que es que imitaban a los danzas de los blancos y todo eso. Yo tengo una cosa que no les puedo leer, pero que, bueno, que habla de los bailes que se hacían en Cartagena en la época de la Virgen de la Candelaria. Pero no es eso, es porque las culturas africanas, muchas culturas africanas, y yo creo que la mayoría, rinden culto a la belleza y especialmente a la belleza corporal. Que haya mala situación económica no quiere decir que la gente no sea bella, bien presentada y con una salud corporal buenísima. Entonces, juegos, juegos de niños son los mismos juegos de los adultos, los movimientos se aprenden desde la infancia. Por eso estas danzas metidas dentro digamos, de las prácticas cotidianas, pues si hay quien las rechaza y trata de expulsarlas, está rechazando algo que fue amado por ser elegante, amado por ser bonito, eh,
Recuerden que los romances españoles también se mantuvieron, por ejemplo, en el Chocó por muchísimas razones. Ahora, las formas de movimiento del cuerpo que se educan a partir de la danza son formas de vivir en comunidad, son formas adecuadas a vivir en sociedad. Entonces, a mí, por ejemplo, me gusta, a veces veo TV Islas y de pronto aparece alguien diciendo que tenemos que mantener nuestras tradiciones. No se trata de defender las tradiciones, ellos no lo hacen así, no las defienden porque hay que las tradiciones, es que las tradiciones son inventadas, pero las tradiciones tienen que ser permanentemente construidas. Si nosotros pretendemos que haya algo de identificación local que la necesitamos, ¿sí? ¿Por qué con el ajiaco sí, aquí en el interior? ¿Por qué con el ajiaco sí y con la danza no? Nosotros no tenemos identificación con danza, nosotros no aprendemos a bailar siquiera. Nos podemos pasar la vida sin bailar, cosa que les puede parecer absurdo a los demás y que de hecho es absurdo porque la educación corporal no es una prioridad para nosotros. Entonces, esto tiene que ser escolar. Esto tiene que estar en la educación. No importa si se traiciona la no sé cuál versión o la no sé cuál otra cosa, se necesita que estas cosas, junto con lo que existe, se cultiven y no hay otro lugar que la escuela para donde se pueda hacer eso. Las concepciones de tradición pueden ser muy discutibles, pero las que expulsan parte de lo que somos no son bienvenidas, por lo menos nosotros tenemos que trabajar en las cosas que nos unifican, que nos hermanan, como somos una nación fragmentada, como lo dicen los historiadores, cada región, regionalistas, separatistas, todo lo que se quiera, pero de todas maneras nosotros tenemos cosas que reivindicar de nuestro interior deseo de unidad. No podemos negar que nuestros abuelitos fueron esos que se bajaron de los barcos europeos, pero también los indígenas, pero también los afros y esas cosas, esos mestizajes que son muy variados, esas mezclas que son muy variadas, son lo que significa nuestra identificación, no necesariamente nuestra identidad. Aquí, pues, cuando uno mira todo lo de las danzas, ve que hay temporalidades superpuestas, ¿cierto? Por ejemplo, una religión católica en el Chocó, muy católica, ¿cierto? Con sus rituales. Una religión no católica, pero cristiana en las islas, con también sus rituales. De todas maneras, plantean y unos valores que la comunidad asume. Y al asumirlos, varían las formas de comunicación no verbal, las formas de comunicación danzaria, por ejemplo. Las variables comerciales tienen que ver con que todo se homogeneiza a partir de la existencia de las grabaciones y, por ejemplo, las casas grabadoras ya van a tener que exigir cierto tipo de cosas. Estoy hablando de las casas grabadoras desde Fuentes para adelante aquí en Colombia, ¿cierto? Décadas del 40 y del 50. No podemos decir que esa costeñización del centro del país es 2 minutos, sí, señora, ya voy, Caterine, tranquila. No podemos decir que esa costeñización del interior del país, como la llaman algunos, es a partir de las músicas tradicionales de la costa. No, es a partir de las músicas comerciales de la costa. Malo, no, sensacional también, ¿sí? No hubiéramos bailado aquí nunca porro ni nada de eso. Mal bailado, por supuesto, porque no los van a bailar. Bueno, vamos a dejar acá, porque viene la sesión de las preguntas. Espero que haya quedado medianamente explicado lo que yo pretendía presentarles y les agradezco muchísimo la atención a los que lograron sobrevivir hasta el final. Muy amables. Marta, Este es un muchísimas carnet de balas. gracias. Gracias. No, tranquilo. Muchísimas gracias, a María José también por estas extraordinarias conferencias que nos dieron en esta tarde, sin duda alguna haciéndonos también un recorrido por la música, por los sonidos, por los instrumentos y esas influencias, como lo decía la profesora Marta Ena, de estos mestizajes y lo que nace a partir de allí. Creo que me parece súper importante el que hayamos podido realizar este ejercicio iniciando con los instrumentos y la influencia de los instrumentos en la música de las islas
y en el Gran Caribe en general, porque sin duda alguna, cuando nos acercamos ya a la conferencia de la profesora Marta Ena, que nos hace todo este maravilloso recorrido por los bailes de salón y su influencia en las músicas tradicionales colombianas, y mostrándonos específicamente como ciertos aspectos y esas influencias en algunas regiones del país, como el Chocó, como incluso en las mismas islas. Yo comienzo como a pensar un poco como esa influencia, cómo se ve en las islas, por ejemplo, en San Andrés, y eso se ve un poco en estas tradiciones que están allí presentes y que tiene que ver precisamente con esos mestizajes de los que ambas estaban planteando en cada una de sus presentaciones. Aprovechamos para saludar a quienes nos están acompañando en este momento. Estamos transmitiendo por Facebook Live de Banrec Cultural Montería y también de Barranquilla. Así que saludamos a nuestros asistentes de ambas ciudades por acompañarnos en esta tarde. Tenemos una pregunta inicial para la profesora María José. Nos la hace el profesor Ricardo Lea, quien aprovechamos y también saludamos, decimero de aquí del departamento de Córdoba. Y él nos pregunta qué relación existe entre el tambor tinajo y el furruco de los llanos orientales. Uy, profesor Olea, siempre con esas preguntas tan interesantes. Bueno, yo creo que son instrumentos distintos. El tinajo no es un tambor como tal, es más, como les decía, es un instrumento cordófono. El furruco, si no estoy mal, es el que le llaman también en el interior la marrana. Sí, ese sí es un tipo de membranófono que tiene una vara de madera que más bien, digamos, se acciona frotándolo. Y ese instrumento del cual yo no soy muy conocedora, me parece que puede ser más de un origen eh, árabe. Sin embargo, no estoy segura, pero digamos, estas diferencias y similitudes entre los instrumentos, pues hay que estudiarlas con cuidado porque además cada uno se desarrolla en regiones bien particulares, ¿no? Incluso muchas de estas cosas que nosotros vemos en el Caribe, se sabe que permearon mucho de la cultura continental, especialmente a través de las aguas, ¿no? De los ríos, de todo lo que empezó a entrar, por ejemplo, por el río Magdalena hacia el interior del país. Entonces, pues me declaro no tan experta en el furruco, pero voy a seguir indagando, profe Ricardo. Y para la profe María Marta Ena nos hacen aquí una pregunta desde Barranquilla. Francisco nos pregunta, ¿todas las tradiciones son inventadas? Y nos pide desarrollar un poquito más esta afirmación. Claro, muchas gracias por la pregunta. Básicamente sí, porque las tradiciones, que eso no tiene nada de malo ni de bueno, es neutro, ¿cierto? Pero es que son necesarias, las tradiciones son necesarias. Entonces, a partir de la convivencia colectiva se tienen que crear unos gestos de identificación. Y, por ejemplo, cuando nosotros pensamos que sí, a ver, le voy a dar un ejemplo muy concreto. Cuando se dice que el bambuco es ancestral y no sé qué, se habla de una especie de interés de parte de la cultura letrada que empieza a hacer escritos, es decir, las tradiciones se inventan, pero en colectivo, porque son arbitrarias, o sea, son cosas en las cuales nos ponemos de acuerdo. Por ejemplo, nos ponemos de acuerdo en que el bambuco es la música nacional. Entonces tenemos un poeta que nos hace la gran poesía sobre el bambuco, que es Rafael Pombo. Hay otros que nos hacen la gran novela sobre los bambucos que se bailaban en todo el país. Resulta que eso en el fondo, además, tenía posiblemente también su rasguito político interesado en que cuando yo encuentro las primeras menciones sobre bambuco, las encuentro en el Cauca como músicas de marimba, pero no necesariamente como un género, y cuando son músicas de marimba son toques de marimba como la caderona y el andarele y todos esos. Entonces, un toque de marimba que se pasa, bueno, que hace un circuito por los ejércitos donde
donde los batallones de afrodescendientes, como se dice, tocan esos toques de bambuco y va llegando al interior del país. Entonces se va blanqueando. Entonces después ya nos inventamos un origen del bambuco que es un origen que no es ese ancestral por allá, sino un origen un poquito más campesino, pero de la zona andina, y ahí están todos esos prejuicios jugando, ¿cierto? Pero también las tradiciones, bueno, recomiendo leer a Hobsbawm sobre el tema de las tradiciones, porque justamente, por ejemplo, piensen en una tradición religiosa importante como la Virgen de Chiquinquirá. Es algo que tiene, por un lado, en la época de la Gran Colombia, pues eso era patrona de Venezuela, de Panamá, del Ecuador, de Colombia, bueno, de todo lo que era esta zona, digamos, estos límites. Como la de México surge también porque se le presenta a alguien, ¿cierto? Como la de Guadalupe, se le presenta a alguien, es un cuadro que se restaura, es una devoción que se empieza a desarrollar, ¿sí? Pero es una devoción que es acordada, digamos, no es un decreto, es una convención, y todos aceptamos y después entonces es la patrona del país y a partir de 1925 y entonces ya esa tradición de la romería ya no es tan necesaria, pero entonces esa tradición también fue una tradición necesaria en la época de los comuneros y todo eso. O sea, son cosas que las tradiciones, por ejemplo, la gente hace una tradición en Navidad. Aquí en los campesinos, por lo menos en esta zona, los campesinos tenían unas fiestas de Navidad, ¿cierto? Pero no eran unas grandes fiestas. Había una misa, que era lo más importante. Llegan otras personas y ahorita todas las tradiciones son con árbol de Navidad y Papá Noel y todo eso. ¿Es malo? No, no importa. No importa si es malo o si es bueno. Es con Papá Noel y ahorita estamos de acuerdo con Papá Noel. Ya no es tan famoso el niño Dios, sino Papá Noel. ¿Se vuelve una tradición? Sí. Hay tradiciones familiares, tradiciones de muchas naturalezas. Lo chévere es que cojamos como, por ejemplo, para estudiar las tradiciones y mirar tradiciones y, y analizar eso de cuándo arranca. De hecho, por ejemplo, en el Plan Nacional de Música para la Convivencia y en esos planes de cultura del Ministerio de Cultura, lo más difícil de definir es la tradición. Lo más difícil, lo más complejo, lo que tiene más aristas en las cuales puede ser esto, pero puede ser esto, pero también puede ser esto y puede ser esto, en el fondo no se sabe qué puede ser. Bueno, muchas gracias, profesora Marta Ena, María José, al Centro Cultural Montería, Diana, por este maravilloso encuentro de las músicas del Caribe, de los instrumentos, de los bailes europeos. Creo que hemos dado un gran inicio a este Caribe Suena 2022. Y bueno, antes de finalizar, quiero invitarlos a que dentro de media hora se conecten al canal de Facebook de Banrep Cultural Barranquilla para que conozcan sobre la socialización del Plan Especial de Manejo del Patrimonio del PEM para que conozcamos más a profundidad cuáles son los planes que tiene el Banco de la República con el Teatro Amira de la Rosa. Muchas gracias y nos vemos en media horita. Muchas gracias, Caterine, María José y Diana. Muchas gracias y hasta pronto. Ojalá. Bueno, chaito.